Sinceramente, ya le damos la bienvenida a Fernando Tocho, que está con nosotros. ¿Cómo está, Fer? Bienvenido. Bien, gracias por el espacio. Buenas Gusto de estar tardes. No, acá. Gracias a vos gracias a vos. por venir, por estar. Lo escuchábamos en las ediciones anteriores y ahí nos trajo tu nombre, esta promo del libro de las ediciones Cicus. Y bueno, rescatábamos este trabajo tan interesante, ¿no? De hablar de algo que es tan difícil, que hay tan pocos datos, como es el suicidio, ¿no? Y ustedes han hecho, bueno, esta investigación, este trabajo. Vos estás en La Plata, en este momento estás en La Plata. Vamos a contar un poco quién es Fernando, mirá. Tenemos acá la data, es periodista, licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de La Plata, trabajó en radios locales de la capital de la provincia de Buenos Aires, cronista de exteriores. Yo decía antes que te da eso un oficio impresionante, ¿no? La calle, ser movilero, ser cronista de exteriores, estar ahí, te da un ejercicio que me parece que es una de las áreas, ¿no?, de la comunicación más importante, Fernando. Sí, agradezco otra vez el espacio que nos han dado, el interés, y siempre nos ponemos a disposición para hablar de esta cuestión y de otras, porque como vos decís, la labor nuestra nos da una gimnasia social para entender dónde uno está parado, en tiempo, espacio, en ritmo de vida, en instituciones, en cómo se vive y demás. Si uno no se deja llevar tanto por esa vorágine y empieza a analizar lo que tiene alrededor, empieza a ver y a estudiar de por qué estamos como estamos, por qué pasan ciertas cosas, por qué no suceden otras. Bueno, en fin, un diagnóstico que se puede dar conforme al recorte que cada uno haga, y nosotros en esa gimnasia social de salir a la calle, de empezar a ver qué problemas había y qué cosas no, qué cosas preocupaban, qué cosas estaban en la agenda y qué cosas no. Bueno, en esos contrastes que uno hace, cuando para un poco la pelota y evalúa alrededor la realidad, dijimos, acá hay un tema que evidentemente no se está hablando, estaría bueno contar por qué no se habla de esto, contar qué es lo que sucede, con quiénes, por qué, bueno, y empezamos a ver que los hechos de suicidios consumados o suicidios en tentativa no eran situaciones aisladas, que no eran situaciones privadas, que como en su momento pasaba con la violencia de género, la gente se preguntaba y decía, bueno, no le pregunte por esta cuestión, que es una cuestión privada, puertas adentro, de eso no se habla, es una cosa de ellos. Y empezamos a ver ciertas similitudes y dijimos, no, acá hay que evidentemente poner el tema arriba de la mesa, porque esto está pasando con mucha frecuencia en lugares públicos, en lugares privados, en lugares de trabajo, en escuelas, en instituciones. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya probamos en poner este problema abajo de la alfombra y no prosperó, no está funcionando. Probemos a hablar de esto en forma responsable. Empezamos a relevar casos en donde eran situaciones, todas son graves, pero algunas más que otras, que había adolescentes que avisaban por redes sociales lo que iban a hacer y lo terminaban haciendo, gente mayor que daba señales a sus hijos de alguna manera y los hijos no la querían escuchar, o no hay conciencia social para estar atentos a esas señales, porque la mayoría de los casos se pueden evitar, y no hay una instrucción ciudadana para justamente poder evitar este tipo de hechos. Nosotros el año pasado, en el relevamiento que hicimos, Cuando teníamos... decís, perdón Sí, que te interrumpa, me gustaría saber, cuando decís nosotros, que hablas todo el tiempo en plural, ¿a quién quiénes son ustedes? ¿A quién te perdón, referís? sí, hablo con Marcela Ojea, que es la colega con la que hicimos esta investigación, y nosotros trabajábamos en la calle todos los días. Ella para algunas radios, yo para otras, pero en esa gimnasia de nuestra profesión empezamos a relevar los casos. Y como te decía, adolescentes, personas mayores de 30 y gente que estaba en la última etapa de su vida, tomaban estas decisiones drásticas. Y empezamos a ver avisos en redes sociales, porque cuando uno empieza a contar los casos y a poner la lupa en qué le pasa a cada persona en su historia vital, empezás a ver que daban muchas señales. Y también es un mensaje a la sociedad de decir, podemos hacer mucho para frenar esto. Por eso el título también, hablemos del suicidio. Exacto. Pero hablemos en forma responsable. No hablemos con ese miedo de creer que va a incitar a la persona, no. Cuando una persona, después si querés lo podemos desarrollar más en profundidad, porque los especialistas también hablan de esta cuestión, pero cuando una persona empieza a dar algunas señales y uno está atento, puede llegar a tiempo. Por ejemplo, empecemos ya a hablar del tema, si te parece, porque la verdad que es, al menos en lo que a mí me toca, no sé, Luciano, absolutamente desconocido. Tengo casos cercanos de gente que tiene algún familiar o algún amigo, no sé qué,
pero la verdad que si me pasara de manera cercana, realmente no tengo ninguna herramienta, no sabría qué hacer. Bueno, Una de las hay una serie cosas, de recomendaciones que es tan importante lo que podemos hacer como lo que no. Ujú. Primero hay que generar un acercamiento, es decir, no marcar distancia con la persona, no marcarle prejuicios, no atribuirle culpa, porque nosotros no estamos en los zapatos de esa persona. Y no podemos ni decirle exagerada, no podemos decirle fatalista. El suicida no quiere dejar de vivir, quiere dejar de sufrir. Esa es una gran cuestión a tener en cuenta. Ujú. Porque cuando uno habla con esas personas, tienen un problema, tienen dos, tienen tres, no tienen salida. Entonces es importante no mirarlos con distancia desde arriba. Bueno, vos tenés el problema y yo no. Es decir, bajar con ellos, hablar su idioma, mirarlos a los ojos, no hablar y estar viendo el celular, Claro. no interrumpirlos. Parecen cosas básicas, pero la persona que está deprimida siente que no es nadie, siente que no tiene un lugar asignado en la sociedad, no tiene un rol, no tiene una función. Y eso te da un no lugar. Vos estás ocupando un no lugar, no ocupás lugar casi. Y Ujú. ahí radica uno de los mayores problemas de esa persona. Tiene una crisis de identidad, no es nadie, no es nadie, no tiene un lugar asignado. Bueno, Ahora, hay vos que asignar, hablabas sí, recién de las señales, sí. ¿no? ¿Cuáles son esas señales? Porque también decías algo también muy importante, que es como decís, esto, mira, adolescentes, gente grande, digamos, le pasa ¿no? a cualquiera. O sea, no es que hay una Exacto. franja etaria de peligro, que hay que estar atento a los mayores, no, digamos. ¿Cuáles son las señales a las que uno sí puede estar atento? Exacto, esto atraviesa ambos géneros, Ujú. todas las clases sociales y todos los rangos etarios. Algunos en la estadística más que otros, pero nadie está exento de tocar fondo o caer en una situación que cree que no se va a levantar. A uno le pasó. Y uno también tiene que hacer memoria y decir, bueno, ¿cómo salí yo de mi peor momento? Y a partir de ahí también tratar de transferir eso a la otra persona. Pero vos hablabas de las señales también. Las señales hay que estar atento a detectarlas. Y hablamos acá de las conductas de riesgo. Los especialistas nos marcaron esto. Cuando una persona empieza a cambiar sus hábitos, por ejemplo, no come, cambia el color de la vestimenta o la forma de vestirse, cambia la música que escucha, pero no son situaciones aisladas y se dan en forma conjunta siempre, porque yo un día puedo escuchar una banda de rock y otro día otra y no pasa nada, porque tengo una familia, porque tengo amigos, porque tengo contenido, porque tengo un trabajo, porque tengo un lugar asignado. Ahora, si empezamos a notar cambios en los hábitos, cambios en la forma de vestirse, la persona se recluye en vez de buscar socializar, la persona no habla, la persona mira para abajo, está cabizbaja, o hace posteos en redes sociales, como hemos visto, con frases del orden, ya no voy a molestar, nadie me entiende, y fondos negros, colores apagados, fríos. Esas son señales claras que sumadas en su conjunto te pueden dar una pauta y decir, bueno, esta persona necesita ayuda, lo está pidiendo a gritos, no está diciendo me voy a suicidar, pero lo está dando a entender, no lo Claro. dice explícitamente, pero hay señales a las que podemos estar atentos y llegar a tiempo. Ahora, viste que también hay como un mito, ¿no? Y lo hemos escuchado varias veces, que dice, no, el que se quiere suicidar realmente no lo dice, va y lo hace. Viste que está esto como en el inconsciente colectivo, ¿no? Dice, el que se quiere suicidar no avisa. Vos estás diciendo Eh, lo contrario, digamos, que da estas señales a las que uno sí puede estar atento y ahí recurrir a acercarse a esta persona y a acercarle ayuda profesional. Totalmente, y ese es uno de los mitos que hay que empezar a desterrar, como ese mito de, bueno, si hablas del suicidio lo estás incitando. No, se puede Claro. hablar en forma responsable. Hay un efecto llamado el efecto papageneo, que es el efecto contrario a esto que si hablas del suicidio lo vas a alentar. No, porque si vos lo hablas en forma responsable, si lo abordás de la forma que corresponde, este efecto papageneo funciona. Pero nos han Ujú. hecho creer, de alguna manera, esto viene desde el siglo XVII, XVIII, creo, que si hablas de este tema es tabú. Y también tiene mucho que ver la fe, la religión, que ha hecho de todas las religiones invitan a vivir la vida. Y este fue como uno de los temas prohibidos, ¿no? de la Claro. religión. Entonces hay que empezar a romper un poquito ese mito para ni más ni menos que salvar vidas. ¿Eh? Eh,
En el relevamiento que ustedes hicieron, por si no escuché mal, es desde el año 2017 hasta el 2020. Hasta el Corregime. 2019, con datos cruzados de hospitales, Ministerio de Seguridad y Procuración, solo en el Departamento Judicial La Plata. ¿Eso estaba en la agenda, digamos, el Estado qué rol cumple? O sea, qué acción lleva a cabo, digamos? La verdad, hace poco y nada en los tres estamentos. Hay una línea de asistencia que es la 134, que es la que es de una ONG, ni siquiera funciona a las 24 horas, y nosotros en nuestra investigación llamamos a esa línea, pudimos entrevistarnos con alguno de los encargados y nos decían, miren, nosotros tenemos muy pocos recursos, está la ley de prevención del suicidio, de salud mental, que está en la provincia de Buenos Aires, duerme en un cajón, que fue aprobada, pero hay que reglamentarla y ponerla en marcha, que sí tiene una línea con mucho más recursos a crear, pero que no se ha creado con agentes capacitados. Y lo que nos decían en esa línea de atención era, chicos, acá nos llama gente todos los días solo para que le demos las buenas noches. Y cuando no llaman más, ya sabemos por qué es. Entonces, en ese nivel estamos. Y ahora con la pandemia lo seguimos relevando a pulso, como siempre lo hicimos, porque no se cruza información. Es decir, el Ministerio de Seguridad tiene unos datos, la justicia tiene otros y el Ministerio de Salud tiene otros. No hay un relevamiento oficial sobre esto, no hay un observatorio del Estado ¿Por que qué crees, unifique los números. por qué crees que no? ¿Por qué creen que no sucede esto? Yo quiero creer que es porque quiero pensar bien y el escenario menos catastrófico es que es negligencia, es porque no se ha puesto todavía el ojo ahí del todo, no porque sea una intención de querer que la población se reduzca. En pandemia se han duplicado los casos, al menos en la región que nosotros tenemos injerencia. Pensá que dos, somos dos personas relevando esto en La Plata. Ujú. Y hemos conseguido datos que dan cuenta de que se duplicó. Imagínate si el Estado cruzara esta información. Tendría mucho más criterio Claro. para dar un número más sólido y decir, no solo los consumados, sino las tentativas, hombres, mujeres, edades, y eso no se está cruzando en forma oficial. Fernando, uno podría suponer que quizás relevar estos datos que desde ya que tanto Vero como yo acompañamos, ¿no? La comunicación responsable, la visibilidad, como decías, para destrabar y desmistificar algunas cosas o romper tabúes. ¿Sería posible una mirada de que dar estos datos eh, teñirían un panorama todavía más dramático a la pandemia? Digo, informar que realmente hay la tasa de suicidios nacionales se incrementó en el doble. Puede ser esa una mirada como de decir, no, este dato no lo pasemos. Quizás una modalidad como a veces pasa con la economía, pienso, si crees que puede ser por ahí. Y lo otro que te quería preguntar es si en esta investigación que llevaron a cabo pudiste saber, porque digo, bueno, ¿cómo es que se sabe? Tiene que ver con la connivencia policial, tiene que ver con que cuando hay una muerte por suicidio, el tramiterío, el papelerío es distinto, la policía no termina de tener la data última. Digo, ¿podrías suponer o sabés concretamente dónde podría estar esa falla? Con respecto a la primera, hola Luciano, con Hola, la ¿cómo estás? primera No los quería pregunta, interrumpir. no, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, yo no sé si, yo creo que no, que no sería tirar nafta al fuego, dar estos datos. Más que nada viendo la experiencia de otros países, porque Japón, por ejemplo, tiene un ministerio del suicidio, tiene un ministro del suicidio, entonces que atiende esta problemática y dice, para solucionar esto primero hay que admitirlo. ¿Cómo vamos a solucionar algo que no admitimos? Eh, por más tabú que sea el tema, y vuelvo un poco a violencia de género, porque en su momento era tabú. No, ¿cómo le vas a preguntar eso? Eso son cosas de la pareja, puertas adentro. Y, y ahora hay una línea de asistencia, hay una ley por la violencia de género, hay una mirada mucho más integral y responsable para hablar de estos temas. Cada vez que se pone una noticia al respecto, abajo se pone la línea 144, que es las 24 horas, que hay personal capacitado, que hay presupuesto, que hay una ministra en los dos estamentos, nacional y provincial, que hay secretarías de género, que hay ONG, que hay refugio, que hay comisaría de la mujer. Entonces, ahí lo empezás a solucionar porque el Estado se pone al frente. Entonces, con esto nosotros decimos, bueno, pero eh,
yo tengo una discusión también en un punto, y no quiero contrastar un problema con otro, al contrario, lo quiero poner en la misma línea, pero digo, si muere por día una mujer que es asesinada y eso es una prioridad a nivel nacional, que está bien que lo sea, ¿qué pasa con esto? Con el suicidio, Claro. que tiene números que al menos en La Plata 10 veces duplican la violencia de género. El año pasado en La Plata tuvimos, creo que 13 femicidios y 52 suicidios. Y no tenemos ni una línea que funcione en las 24 horas. Entonces, ¿de qué me están hablando? Yo no quiero, insisto, no quiero contrastar un problema con otro porque son los dos graves. Pero pongámoslo arriba de la mesa para solucionarlo. Y la segunda pregunta, perdón. Si podrías, si lo Los datos. supiste, claro, ¿dónde? Porque Sí. pensaba, imaginaba, ¿no? ¿Dónde podría estar la falla? Digo, bueno, la Mm. intervención policial, ¿dónde hay un registro de motivo de muerte, ¿no? ¿Por qué no se pueden relevar esos datos cuando en definitiva figura en algún acta tendría que estar? Sí, sí, es así. Cada vez que hay un hecho de estas características, se suele llamar a la policía, la primera que llega al lugar, o el servicio de emergencias del SAME, siendo que se llaman al 107. Ellos, todos los procedimientos que hacen actas, pero hay un problema porque la mayoría de los hechos de suicidio están caratulados, al menos en policía, como averiguación de causales de muerte. Y hasta que no se hace la autopsia, no sabés. Pero hablando con los familiares y demás, te das cuenta que nosotros pudimos acceder a esa información, al nombre, apellido, edad, lugar, fecha en el que ocurren esos hechos, al menos acá en La Plata, Berisso y Ensenada. El Estado no lo cruza esa información, no dice, Ministerio de Seguridad tiene este número, la Justicia tiene otro, una Fiscalía tiene otro, y el Ministerio de Salud no lo tiene, o el Ministerio de Salud lo tiene, Policía no. No lo hacen porque no hay, me parece a mí, no hay un interés político de este tema. ¿A qué gestión le puede jugar a favor esto? A ninguna. Bueno, pero un día alguien tiene que hacerse cargo de este problema. Entonces, si seguimos con ese criterio, va a seguir, se Claro, va a ir seguir aumentando. totalmente. También tiene muy mala prensa como la depresión, ¿no? Es algo que Mm. la salud mental, lo vemos también en esto que estamos viviendo ya hace un año y medio, eh, está como relegada la salud mental de los médicos, que son quienes están, digamos, trabajando muchísimo, no sé, de todos en realidad, porque la verdad que esto también nos afecta mucho emocionalmente, y es algo de lo que se habla poco también, como para traerlo un poco, como para acercarnos al tema. Yo te quería preguntar, y no sé si es correcta la pregunta, si querés dar o no, recién hablabas un poco de las cifras, pero cuando hacías referencia a los hechos a los femicidios, es una mujer cada 26 horas muere en Argentina a manos de un femicida. No sé si querés dar, si tenés por ahí cerca los datos, los números de suicidio. Yo tengo los de La Plata Sí, y lo último que hicimos tengo 2 suicidios por semana. Solo de La Plata. Estamos hablando de un pedacito de país Claro, sí, chiquito. sí, una sí, sí. ciudad, claro. Sí, no te estoy, porque no llegamos, porque somos dos, porque no Sí, sí. estamos en un ministerio, porque no tenemos Sí, con ese. los recursos independientes de dos particulares, Y digamos. claro, entonces yo te puedo decir con nombre, apellido, edad, lugar, fecha, 2 por semana. Ayer Hay, justamente tuvimos otro, pero solo en esta región. Imagínate a nivel claro. país. Entonces, ¿Hay no sé, alguna época del año, me imagino que más cercano a fin de año, se sí, incrementa, así como los siniestros viales también, ¿no? Que sí, son sí, más sí, frecuentes en esa época del año. sí. No sé si hay algo que afecte que uno diga, bueno, puedo estar más atento ahora, no sé, el invierno, qué sé yo, No, no, no. linkado con la Sí, depresión. sí. Siempre fin de año, que es la época de la fiesta, la parte más festiva. Ajá. Día de la Madre. Ah, Hemos mira, visto que el Día de la Madre es también una fecha a tener muy en cuenta. Y primeros días del año. Son como claro. las 3 partes más destacadas en cuanto a fechas. Sí, al menos acá. Claro. Y Fernando, ¿y ustedes pudieron acercarse alguna vez, llevarle esta estadística? Bueno, de hecho hay un libro, ¿no? Mm. Pero acercarse a algún funcionario, llevar esta inquietud, elevarla, digamos, a alguien que les pueda dar alguna respuesta. Mira, nosotros el año pasado le llevamos el libro al intendente de La Plata, se lo llevamos en mano al gobernador Axel Kicillof, lo tiene en manos el ministro de Salud Daniel Goyán. Eh,
se lo llevamos al intendente de Berizo. Entonces, nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Lo que pasa es que llega un punto que Claro, no depende más de nosotros. Acá en La Plata hay buena voluntad, uno puede decir que sí, porque quieren crear un programa de asistencia, pero bueno, el marco de la pandemia lo postergó y a la vez debería potenciarlo, porque no podés postergar una cosa así en medio de una pandemia, me parece que habría que potenciarlo, y estamos peleando contra un dinosaurio, pero bueno, claro. ponemos granito de arena. El libro presenta, es una herramienta, digamos, para que además de tener los datos, cuenta historias personales. ¿Con qué se encuentra uno en el libro? En el libro encontrás el relevamiento, encontrás datos duros de estadística y encontrás también cómo abordarlo, encontrás también un capítulo de cómo comunicarlo, qué decir y qué no, qué fotos mostrar, qué fotos no, cómo mostrarlo, qué palabras usar, cuál es la línea de asistencia a la que se puede acudir o se debe comunicar. Esos lineamientos están, ¿qué pasa a nivel mundial? Porque en la Organización Mundial de la Salud, el último registro que saca sobre el tema es de 2019, habla de que cada 40 segundos una persona en el mundo se quita la vida, y habla también un poco de eso. Algunos casos también destacados cuenta el libro, como por ejemplo el caso de una chica aquí en el Colegio Nacional de La Plata que avisó en redes sociales lo que iba a hacer, llegó ese día en el aula, hizo lo que había anunciado, y también contamos un poco los casos más salientes, pero el tema suicidio aparece en los medios cuando es una persona famosa que hace eso. Exacto. Y no se hace Sí, un sí. tratamiento también como correspondería. De hecho, se trata de evitar lo más que se pueda el tema. Así que el libro invita un poco a tocar el tema desde distintas aristas y también decir, bueno, ¿cómo las personas pueden salir de esto? Bueno, dándole lugares de asignación. Hay, no sé, puede ser el deporte, puede ser un trabajo, puede ser la religión porque te sentís parte de algo, puede ser cualquier cosa, puede ser a una persona para darle un lugar de asignación y que sea alguien, ¿no? Está bueno, ¿no? Porque lo que planteas que trae el libro, por un lado, tiene que ver con informarse, por otro lado, de tomar conciencia del contexto de una problemática, pero también le da al lector, a la lectora, herramientas para no lo que podría encontrarse y no como también como proveer modos de conocimiento y darse cuenta, como preguntaba Ibero, ¿no? ¿Cómo hago o a qué tengo que estar atento? Te quería preguntar si hubo algo de toda la investigación, saliendo quizás un poco del análisis, viste, como más técnico, si hubo algo a nivel personal, emocional, que cuando te encontraste dijiste, sin los detalles morbosos desde ya, pero digo, qué te movilizó en algo particular? ¿Te brindó algo que dijiste, no me esperaba encontrar con esto? No, a ver, nosotros hicimos un abordaje responsable y teniendo imágenes muy fuertes o los nombres de las personas que tomaron estas decisiones o sus posteos y demás, obviamente no los dimos a conocer, eh, pero a mí lo que más me chocó fue Eso. escuchar a la gente de atención al suicida a decirnos, chicos, nos llaman para que le digamos buenas noches porque necesitan que alguien los escuche. Compañía, claro. Cuando o nos decían, hay gente que se siente atada a la vida por tener un ser querido que le quedó, que es un perro, a ese nivel. Y, y ves también casos muy fuertes en el sentido de que, bueno, adultos mayores que se le muere su compañero de vida y a la semana se mueren ellos, deprimidos, porque dicen, bueno, viví toda la vida con esta persona y es fuertísimo. Y pasa acá, pasa en China, pasa en cualquier lado esto. Esto es trascendente al humano. Y yo quería plantear en un momento si esto pasaba en los animales. Y un poco hacer una comparativa, ¿no? Entre la conducta humana y es muy difícil encontrar ejemplos así en los animales. En la naturaleza humana, en la vida social, sucede esto. Entonces, esto sí es social. Es un problema social. Está clarísimo que es un problema social. Y entonces, esas historias pequeñas de llaman para que le digamos buenas noches, o los adultos mayores que se muere su compañero y a la semana o a los pocos días se muere el otro, también nos pegó muchísimo, nos pegó un montón. Tenemos un audio que vos nos compartiste ayer cuando te invitábamos a esta charla, que decías algo así como
era una muestra de cómo se está tomando a nivel Estado esta situación. Si está listo, le digo a nuestro operador Claudio para reproducir el audio que teníamos, lo compartimos. Y al ministro de Salud preguntarle, en su alocución hacía referencia a la preocupación por la salud mental, tanto de familiares como de pacientes y también del equipo de salud. Quería preguntarle si existe registro de aumento en la cantidad de suicidios en el marco de este último tramo de la pandemia. Gracias. Todavía no tenemos un reporte porque es anual, se están terminando de consolidar. No tenemos un reporte específico que nos diga que están aumentando la cantidad de suicidios en esta última etapa, pero bueno, los datos consolidados los vamos a tener más adelante. Bueno, el más adelante, ¿no? El más adelante es una incertidumbre que la verdad es que lo concreto es que no los tienen y que por lo pronto ahora no tienen ni las herramientas ni el modo de poder tener esa información. Esto lo puedo decir cualquier ciudadano a pie, pero no un ministro de salud. No pudo dar un dato de la cuestión, por lo menos para, si querés, salir del paso de la pregunta. Pero la verdad que nosotros con esa no respuesta nos quedamos aún más sorprendidos porque esperábamos por lo menos que nos diga, bueno, antes de la pandemia tal cosa, ahora vemos una tendencia que tal otra, pero ni siquiera eso. Entonces es un llamado de atención grande, pero vamos a seguir relevando esto porque nos preocupa muchísimo. ¿Dónde se puede conseguir el libro, Fernando? Digo, ¿cómo lo podemos obtener? Está para pedirlo en la web de SICUS, www.sicus con doble C, acá abajo, .com.ar. Ahí pueden pedir la versión digital o la versión que se la llevan a su casa, la versión impresa. Y es, sí, una invitación a hablar del tema, obviamente, de manera responsable, integrada. Y quiero destacar también la línea, 135, que es la ONG que asiste a personas con esta problemática. Pero en La Plata estamos diciendo. A nivel nacional funciona. A nivel nacional, perdón. Asistencialsuicida.org.ar. Ahora en un ratito vamos a pasar una data un poco bien específica para agendar, pero bueno, está bueno. Entonces, www.sicus.com.ar. Ahí se puede obtener el libro para empezar a adentrarse en un tema que preocupa, pero para que preocupe hay que enterarse que está, ¿no? Es como el huevo y la gallina. Si no miramos, no nos hacemos parte. Y me quedo pensando esto que decía Fernando en esta comparativa que hacías un poco con los femicidios y cómo, ¿no?, la ola verde y todo el feminismo se hizo eco de eso, quizás todavía para que los estados reaccionen ante algunas situaciones graves. El colectivo popular, el colectivo social es el que tiene que empujar, ¿no? Entonces, no debería ser así, porque debería ser inquietud de los estados poder resolverlo a que salgan miles y miles de personas a abogar por los suicidios. Pero bueno, es algo para quedarse pensando y seguir reflexionando. Fernando, ¿vos sos de La Plata? ¿Naciste en La Plata? Sí, soy de La Plata. Bueno, es mi obligación preguntarte si sos de Gimnasia o si sos de Estudiantes, porque yo también soy nacida en La Plata. Ahí van los platenses, se ponen. La verdad que acá, sí. Hay un problema porque, un problema. Grieta, se viene una grieta. No, tengo muchos amigos y amigas de los dos clubes, y familiares y todo. ¿Pero de cuál tenés más? Quiero que me digas sinceramente, sin tener la información. Y pasa que se me enojan. Yo soy de Racing. No, bueno. Los dos. No, bueno. Pero se me enojan, muy tibio, tan comprometido, lo escuchamos a Fernando tan comprometido. Tengo familiares que quiero que mi hermano, mi papá, que son de Estudiantes. Bueno, no, está bien. Tengo un poco más de llegada ahí. Ahí está. Porque yo soy estudiante de La Plata. Mi familia es de Estudiantes de La Plata por esta cuestión, de nacimiento, digamos. Después yo simpatizo con Boca y con otros equipos, pero la verdad que tenés que ser sí o sí, o sea, no podés no ser de uno de los dos. Es obligatorio. Es obligatorio. Sí, en el canal me cargan y dicen, ¿cómo el corresponsal de La Plata no es ni de ¿Cómo? ni de Gimnasia? Claro, la verdad que tendría que salir un poco más pincha. Sí, te ponen en una encrucijada. Fernando Tocho, muchísimas gracias. No, a ustedes y a disposición para lo que necesiten, cuando quieran, volvemos a tomar contacto.